Bienvenidos a la parte 2. En la parte anterior hemos visto cómo los robots se aplican en la industria. En esta parte aprenderemos el manejo de la simbología y el conocimiento de los componentes electrónicos básicos para los robots. También aprenderemos a hacer circuitos electrónicos de una forma sencilla y divertida. ¡Acompáñanos! En esta parte hablaremos sobre la simbología y el funcionamiento de componentes electrónicos que son necesarios en la robótica. Empezamos con la resistencia. La resistencia actúa como un ente que se opone a la corriente. Si imagínense, un ejemplo. Tenemos una tubería, otra tubería. Aquí tenemos un grifo, ¿ya? Aquí hay una presión alta de la corriente de agua. Vamos disminuyendo con el grifo. A este lado va a haber poca presión de agua. De igual forma funciona una resistencia. En este caso la resistencia es un grifo que se opone a la corriente eléctrica. Muy bien, vamos a ir con el capacitor. Hay dos tipos de capacitores: capacitor cerámico, capacitor poliéster. Los cerámicos no tienen polo positivo ni negativo. Solo puedes ponerlo de cualquier lado que tú quieras, en la corriente directa o alterna. Los capacitores cerámicos podemos utilizarlo como protección de campo magnético. En los motores se le utiliza, o algún corte. Y va almacenándose para que no haya haciendo efecto que era posterior del circuito. Con los capacitores electrolíticos sí es muy necesario poner los polos positivo y negativo, porque un electrolítico tiene franja positiva y franja negativa. Y es muy importante diferenciar en los electrolíticos. Su uso es para estabilizar corriente o almacenar corriente. Vamos a entrar con los diodos. Los diodos sirven para rectificar corrientes, también funciona para oponerse a la corriente positiva. Si nosotros ponemos un diodo con el lado negativo a la corriente que está ingresando de este lado, que es un positivo, va a hacer que no pasen a este lado los electrones. De tal forma va a quedar bloqueada la corriente, de positivo a negativo. De esa forma funcionan los diodos. ¿Qué más? Vamos a entrar a circuitos integrados. Los circuitos integrados son componentes pasivos compuestos por transistores, los cuales son circuitos minimizados en circuitos integrados. Por eso se les dice circuitos integrados. Son un circuito minimizado en lo más pequeño posible. Transistores. Los transistores se encargan de amplificar señales. Tienen 3 pines: emisor, colector y base. Son 3 conectores que se le va conectando y amplificando la corriente. Si tenemos una señal que ingresa al cátodo y es débil, el transistor se encarga de amplificar esa corriente, esa señal que ha entrado. Entra al cátodo y de la base del emisor saca por la base una corriente mayor, amplificando esa señal. Hablando sobre transistores, también tenemos 2 tipos: NPN, también tenemos PNP. La diferencia es que es negativo, positivo, negativo, y el otro es positivo, negativo, positivo. Vamos a ir a conductor. Conductor no es lo que conducimos el carro. Conductor en la electricidad es un cable por donde se conduce la corriente eléctrica. Ese es un conductor. Un motor está compuesto por bobinas, y las bobinas están compuestas por alambres que están enroscadas por una cierta cantidad de vueltas en un núcleo de ferrita. Puede ser metal,
depende del tipo de motor que estamos utilizando, ¿ya? Y pues genera con unos imanes y hace repeler cuando llegan las corrientes a las bobinas y hacen que gire. De esa forma funciona un motor. Y su campo de aplicación es en varios campos en donde se utilizan motores. Y es como darle movimiento a nuestra mano o darle movimiento a algo y es con un motor. Relé. Relé es como un interruptor que vas controlando con los señales de los transistores. Decíamos que era para amplificar y el relé hace justamente eso. Pero el relé funciona para corrientes alternas, para corrientes altas, voltajes altos, por el hecho de que puede manejar amperajes altos y un transistor no puede hacer eso. Puede llegar hasta 5 voltios, 9, 12 voltios. Pero un relé puede manejar hasta 220 voltios, puede manejar trifásico, pero mucho depende del amperaje que soporta estos relés. Los relés podemos aplicarlo en domótica, en la automatización de casas, en la automatización de vehículos, etcétera, en los proyectos que ustedes también estén desarrollando. Protoboard. El protoboard es una herramienta más para la robótica, porque muchos de nosotros hacemos experimentos y no podemos hacer placas o baquelitas y soldarlos. Necesariamente no es necesario soldar por el hecho de que vamos a cambiar los componentes, sacar, cambiar, porque nunca va a funcionar a la primera. Y si estamos investigando, mucho peor. De tal forma que el protoboard nos ayuda en eso. No es la necesidad o no tiene la necesidad de soldar, solo puedes ponerlos y los conductores ya están ahí netamente diseñadas como en la imagen, conectadas de esta forma en este sentido, y los que están en filas están conectadas en columnas. Los dos últimos del protoboard están en fila. Que manejas, pues eso en sí son conductores. Puedes conectarlo a lo que tú quieras, pero sin hacer cortocircuito, ¿ya? Y pues puedes hacer el tamaño que tú quieras, los protoboards. Puedes ir armando como un rompecabezas del tamaño que tú quieras y trabajar grandes proyectos. Vamos a ir con los LEDs. Los LEDs son componentes pasivos que se encargan de dar luminosidad. Con una corriente baja de 0,2 hasta 0,5 y depende, cuando vaya creciendo la corriente y el voltaje, va cambiando de color. De esa forma funcionan estos LEDs y hay diferentes tipos de LEDs, neones, comunes, hay algunos que son con cristales y eso podemos decir de LEDs. Funcionamiento, es para dar luminosidad a lo que nosotros queramos, tiene cátodo y ánodo y se le va conectando la patita larga, aquí tenemos en la imagen, al lado positivo y la pata corta al lado negativo. No siempre estos pines suelen venir en esa forma. Algunos por errores de la fábrica vienen de distinta forma. Entonces la forma de reconocer también es agarrar el LED y ver qué lado está cortada. Tiene un sesgo que está cortadita y ese es el lado negativo. Otra forma de ver un LED es con el tester. Agarras el multímetro o tester, lo pones en las dos patitas, no funciona, volteas y va a funcionar. Lo bueno del multímetro es que maneja aproximadamente 0.2 hasta 0.3 amperios y un voltaje mínimo que no es capaz de quemar al LED si lo has puesto de otra forma o viceversa. Pero si tú pones directamente el LED para comprobar a una batería, puedes llegar a quemarlo si te has equivocado. Vamos a seguir con la batería. Las baterías se clasifican en variedades. Hay baterías que funcionan con litio,
Hay baterías que funcionan con ácidos, pueden ser agua destilada, pueden ser electrolito. Hay diferentes tipos de baterías. Funcionamiento es almacenar corriente y voltaje en mayor gama que el capacitor. Vamos a pasar a parlantes. Los parlantes están hechas con imanes y bobina, en donde llegan pulsos de corriente a la bobina, el cual le convierte en sonido. Es interesante, también tenemos los zumbadores. De igual forma funcionan los zumbadores. Llegan una cantidad de corrientes con unos voltajes mínimos que hacen música o hacen algún ruido. La diferencia es que en los zumbadores no se trata de aclarar las ondas que llegan. Lo importante es que suene. Entonces, por eso los zumbadores de los policías, ambulancias, si han podido ver, llega un voltaje, hace un ruido con tal de que estalle. Mientras un parlante de sonido, es muy importante ver qué cantidad de corriente y voltaje está entrando a la bobina para poder dispersar eso en sonido y que llegue a nuestros oídos en la forma que nosotros hablamos. Los módulos electrónicos son componentes que ya están prehechas. Ejemplo, un técnico suele llegar a cambiar módulos en algunos casos. Por ejemplo, en los celulares no llegan componentes así, parte por parte, llegan módulos. ¿Por qué se les dice módulos? Si es el que se ha arruinado la parte de sonido o el micrófono, bien incorporado con el flex, las partes de los componentes y el micrófono o la entrada hembra del micrófono. Entonces todo eso compone un módulo. Si se ha dañado la pantalla, no solo viene la pantalla, sino viene con su circuito hecho de transistores, resistencias, capacitores, saliente con su flex listo para conectar, y esa es la pantalla. De esa forma son módulos que ya están hechas, prehechas, que solo agarras y lo pones. Los módulos también se clasifican en diferentes campos. En la robótica existen para Arduino diferentes módulos. Y esos módulos llegan a ser los sensores, llegan a ser los drivers para controlar algún equipo específico como motores, motores paso a paso, comunes. También hay para controlar la luz infrarroja, la intensidad de luz, todo eso. De igual forma para Raspberry Pi, para cámaras, celulares les mencionaba, para vehículos, son módulos que ya están prehechas. Vamos a pasar con el siguiente, que son plataformas. Plataformas de programación. Y ahí sí estamos hablando de plataformas prehechas para programar, que serían y llegarían a ser ejemplos: PIC, Arduino, Raspberry Pi y otros. Una plataforma ya hecha es el Arduino y el Raspberry Pi, en donde ya tienen protecciones y ya están listitos para utilizar. Su funcionamiento y su uso es programar en un lenguaje predeterminado por el fabricante, que llegan a ser en C++, llegan a ser Assembler, llegan a ser en Python, en Java. Vamos a pasar al siguiente componente que es muy importante en la robótica, es el imán. Ya lo han descubierto hace mucho tiempos atrás, y es el electroimán, en donde tú enroscas o envuelves sobre cualquier núcleo, ya sea ferrita, ya sea madera o aire, una cierta cantidad de alambre de cobre que sea un conductor, y mucho depende de la cantidad de vueltas. Vas envolviendo y a las dos extremidades de la bobina vas conectando positivo o negativo. No importa el sentido. Lo importante es que no sea corriente alterna.